Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah, Baruch atah Yahuweh noten haTorah. Bendito eres tú, eterno Elohim, que nos has dado la palabra, Padre de verdad, y nos has escogido, Padre, entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah, Abba. Gracias por este regalo hermoso que tú has puesto para cada uno de nosotros. Yo te pido, Abba, que en esta tarde tú bendigas, Padre, esta enseñanza, bendigas a cada hermano que ha de escucharla, sé tú ministrando. Sé tú bendiciendo, Padre Santo, y ministrando a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Tú sabes, Abba, y lo que cada uno de nosotros necesitamos, y tú eres bueno en bendecirnos y en proveer todo aquello cuanto necesitamos por los méritos de Yeshua. Amén. La síntesis de la parasha tenemos en sus generalidades, el nombre de la parasha es en el monte, Behar, Behar, en Har, el monte. La vemos, la palabra que está aquí sombreada con rojo. Es la porción número 32 de la parasha semanal del ciclo anual y es la novena del libro de Vayikra, es la más corta de este texto. También es la penúltima. Ya la próxima semana terminamos el Sefer de Vayikra con Bejucotai. Y damos comienzo entonces nuevamente a otro Sefer, el Bamidbar. Así que vamos avanzando en este ciclo ya. Contiene 57 versículos y un solo capítulo. Codifica 24 misbot positivos, 7 son positivos, ta'ase, y 17 negativos, lo ta'ase. Y los capítulos 25 y 26 marcan la etapa final de la entrega de la legislación. Vemos en el capítulo 26, el verso 16, nos dice, y estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que Yahweh estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Así que básicamente la legislación fue entregada, la tenemos en el libro de Vayikra, en el Sefer de Vayikra, Levíticos, y prácticamente estamos finalizando ya en estos capítulos con los mandatos que el Eterno entregó a Moisés en el monte Sinaí. Cuando hace referencia a Bejar en el monte, está refiriéndose al monte Sinaí donde fue entregada la Torá. Vamos a ver entonces los temas. Los temas que toca esta parashá tiene el año de Shemitah, que es el que se proclama cada 7 años. Es un año de sabático, de año de remisión, donde se da descanso a la tierra, no se siembra, se deja lo que se llama el barbecho, o sea, lo que la tierra produce por sí misma, y se alimentan tanto el séptimo como el octavo año de ese producto, puesto que aunque el octavo año se comienza nuevamente a trabajar la tierra, no hay fruto hasta que se tome, se haga la siega de esa siembra. Así que por un periodo aproximadamente de 2 años, no se cultiva la tierra, no se saca provecho, por decir así, de la tierra, sino que se alimentaban de lo que la tierra producía espontáneamente. Tanto los ricos como los pobres, como los animales domésticos, como los animales salvajes, todos tenían la oportunidad de comer de lo que producía la tierra espontáneamente. Las leyes de compra y venta están establecidas en esta parashá. También la prohibición de usura a israelitas y la servidumbre por deuda. Tenemos también el Yobel, que es el año de jubileo. Se proclama en un ciclo de 7 años sabáticos. Después de 49 años, el año número 50 es Yobel, es jubileo. Aquí se cancelan las deudas, la tierra regresa nuevamente a sus dueños originales. También los esclavos son libres para ese tiempo. Y este capítulo establece las regulaciones de cómo esto ha de llevarse a cabo. La prohibición de idolatría
y el respeto al Shabbat y a los lugares sagrados. Básicamente estos son los temas que tenemos en la parashá. Hay un cuento, ¿verdad? Una historia de nuestros sabios y quiero compartirlas. Es relacionado con lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Y dice así, el rabino Pinhas ben Lair se dirigía una vez con un grupo de discípulos camino a la yeshiva. Cuando se estaba aproximando al río Hinoi, vieron que sería imposible cruzarlo a causa de la turbulencia de sus aguas. El rabino dijo, Hinoi, Hinoi, ¿por qué me estás impidiendo de ir a la yeshiva? Inmediatamente el río dividió en dos sus aguas. Después que él cruzó, sus discípulos le preguntaron si ellos también podían cruzar. Él les respondió, todo aquel que sea consciente de que jamás haya insultado ni dañado a otro judío en su vida podrá atravesar el río y no será dañado. Eso se encuentra en el Yerushalmi del May 1:3. Esto nos lleva, amados, a pensar y a reflexionar acerca de lo que el texto de base de nuestra parashá acerca de no hacer daño, de no infligir daño, verso 17 del capítulo 25, sobre nuestras relaciones con las demás personas, cómo nos relacionamos. Bejar tiene un amplio detalle en cuanto a lo que es Shemitah, el Shabbat y Yovel, pero todas estas regulaciones tienen una esencia y un espíritu común, y es lo que en esta tarde quisiera dejar un comentario con respecto a eso. Así como en esta historia que nos enseña de nuestros sabios, es difícil poder decir, nunca he ofendido a nadie, nunca he insultado a nadie, así que los discípulos seguramente se quedaron de esa orilla esperando que pudieran cruzar de alguna otra manera. Pero lo que nos demuestra y lo que nos enseña es el hecho de evaluarnos, de ese reconocimiento, ese autoexamen de ver cómo realmente nosotros nos comportamos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos damos a conocer con respecto a nuestros semejantes. Y para esto vamos a ver entonces, el tema de hoy es la ética en la Parashat Behar, y vamos a discutir dos puntos brevemente, las leyes de la halajá judía, específicamente con este versículo 17 del capítulo 25, y la ética que enseñaron los discípulos de Yeshua. Vamos a hacer una breve comparación de lo que los sabios enseñaron, de lo que ellos interpretaron de este versículo, y cómo en la Brit Hadashah, y tanto Yeshua como sus discípulos afrontaron este tema, este aspecto de las relaciones de las personas unas con otras. Las regulaciones éticas de la Parashá Behar. Este material lo tomé de un texto que se llama Ama a tu prójimo y recoge todo lo que hay con respecto al tema de amar al prójimo, así se titula el libro, con respecto a cómo nos relacionamos, a cómo vivimos y convivimos con el prójimo. Y hace unas divisiones en este capítulo específicamente 25, nos hace tres grandes divisiones. Primero nos dice que nos está prohibido engañar o defraudar a los demás. Levítico 25:14, que es parte de nuestra parashá, nos dice asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no hagáis mal uno al otro. Así que está prohibido el defraudar, el engañar a una persona en un proceso de compra-venta, y esto lo podríamos ampliar mucho más, pero en este capítulo vamos a ver estos versículos que específicamente están tratando de ese aspecto de justicia, por decirlo así, porque es lo que es, de justicia con respecto a nuestra relación, a nuestro desenvolvimiento con las demás personas, ya sean que sean nuestros superiores o que ya sean subordinados.
Se nos prohíbe herir los sentimientos de los demás. Es lo que está en nuestro texto base. Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Y la tercera es, estamos obligados a ayudar a alguien que esté al borde de la pobreza para que pueda ganarse el sustento. En caso de que un hermano tuyo, Levítico 25:35, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero o peregrino para que viva contigo. En otras palabras, eh, el ver a una persona en una desgracia económica era responsabilidad de otro hermano, de un semejante, ayudarlo para que no empobreciera. Y algo que en el estudio que encontré con respecto a esta parte en particular que me estuvo muy interesante, y es que una de las regulaciones que establece o de los consejos, por ponerlo así, es que no se podía esperar a que la persona estuviera en una desgracia tal que fuera difícil de levantarse. Cuando hay una persona que está en una necesidad, que se sabe que está pasando por una necesidad, era mandatorio ayudar a esa persona antes de que la desgracia fuera mayor. Así que, de acuerdo a la halajá, era responsabilidad de los semejantes evitar que otro hermano cayera en una desgracia económica muy, muy severa. Pero lo que vamos a estar viendo en esta tarde específicamente es el punto número 2. Se nos prohíbe herir los sentimientos de los demás, que es lo que nos compete en nuestro texto base. Vamos a ver entonces unos comentarios con respecto a Vallecra 25:17. ¿Qué nos dicen algunos sabios y qué podemos extraer específicamente de este versículo? Primeramente nos dice la referencia del libro que les mencioné, ama a tu prójimo. Este versículo prohíbe las palabras que causen angustia a los demás, aun cuando éstas no provoquen sentimientos de vergüenza. Así que lo que tiene que ver con las palabras, está prohibido que causar angustia y mucho menos las que puedan provocar sentimientos de vergüenza. Dentro de esta ley está incluida la estafa mediante palabras onaat de barim. No se debe herir los sentimientos de una persona mediante palabras e incluso de la manera más sutil. Ello es peor, ello es peor que engañar en el aspecto monetario. Estas referencias de Meam lo es. Así que hay un concepto que ellos llaman onaat de barim. Es específicamente la estafa, pero mediante palabra. Es como quitar algo, ¿verdad? Una estafa es quitar algo, pero no es algo físico, sino algo, en este caso, algo emocional. Tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la dignidad de la persona. Así que se conoce como onaat de barim. Si una persona engaña a su compañero económicamente, puede compensarlo, pero si hiere los sentimientos de otra persona mediante palabras, no puede retractarse de lo que dijo. Y hace poco el pastor estaba hablando algo sobre esto, y es que ciertamente lo que uno puede quizás engañar a alguien en aspecto monetario, se puede recuperar, se puede devolver y se puede restaurar. Pero cuando se hace un engaño, una estafa, por decir, emocional a los sentimientos, al alma de la persona, es imposible recoger esas palabras. Por lo tanto, la halajá establece que no se puede estafar mediante palabras ni herir los sentimientos de las demás personas por el daño que esto ocasiona en casos irreversibles, por decir que no puede reemplazarse, no se puede restaurar del todo porque lo que está dicho ya fue dicho. Esta reiteración se refiere a los daños morales, es decir, los perjuicios ocasionados mediante la palabra
que provocan vergüenza, desprecio, decepción y frustración al compañero, cosas que no pueden remediarse con dinero. Este comentario es del Humash Morderor. Todos están apuntando hacia lo mismo y es lo que quería traer. Este versículo en particular no está, aunque se ve, da la apariencia de que está hablando de algo físico, los sabios lo adjudican a que es espiritual, es emocional, es infligir a nuestro espíritu, a nuestro alma, a nuestras emociones. Y por último, el Humash Sion Levi nos dice, no afligirá el hombre a su semejante. Está prohibido recordarles a las personas sus pecados pasados y avergonzarlas sobre sus aspectos del pasado o de su genealogía. Entre paréntesis, añadir, se refiere a su familia. Así como también dar un consejo que se sabe que es malo. Quien avergüenza a su prójimo en público es considerado un asesino. Así que aquí introduce la palabra afligir, afligir al semejante. Y entre esa aflicción menciona que está prohibido mencionar o recordar los pecados pasados o avergonzar a esa persona por su pasado o incluso por su familia. Y la última, es característico, esta es de la referencia del GPS Torah Commentary, es característico del código de santidad exhortar al pueblo israelita a actuar por temor a Elohim, especialmente en asuntos que no se prestan fácilmente a la aplicación de la ley. Solo aquellos que se dan cuenta de que Elohim todo lo ve y castigará incluso las transgresiones secretas de sus leyes, resistirán la tentación de intentar salir impunes de sus pecados y sus crímenes. Lo que está diciendo este comentario es que, como el versículo dice, porque yo soy Yahweh tu Elohim, está expresando, haz esto porque yo puedo pesar tu corazón. Yo veo cuál es tu intención. Porque muchas veces se pueden decir cosas y puede pasar, es una broma, yo no tenía la intención, me equivoqué, pero realmente Elohim sabe lo que sale de nuestros labios y cuál es el peso que llevan esas palabras y la intención de esas palabras. Por lo tanto, eh, lo que el comentario está diciendo es, cuando se añade esto, porque yo soy Yahweh tu Elohim, es porque son mandamientos que no son fáciles tal vez de cumplir, porque van más por la parte de cómo nosotros podemos tener la madurez y la capacidad de poder retraer palabras que en un momento dado uno podría sentirse muy cómodo expresándolas, pero entendiendo que esas palabras van a herir, van a lastimar, van a dañar, se retrae. Pero lo que la Torah nos está diciendo, yo soy Yahweh, no abras tu boca, no seas ligero para hablar, porque aunque tú no creas o tú pienses que nadie está observando o que nadie puede medir lo que estás diciendo, yo puedo medir lo que estás diciendo, yo puedo pesar tus palabras. ¿Qué nos dice la halajá? Las halajá, en este caso, son las leyes básicas que rigen esta prohibición específica del capítulo 25, el verso 17. Nos dice primeramente, están prohibidas todas las palabras que aflijan o hieran los sentimientos de alguien. En otras palabras, ser considerados. Toda palabra que traiga aflicción, que traiga tristeza, que traiga desasosiego, lo vamos a ver un poco más adelante, están prohibidas de acuerdo a la halajá. Está prohibido insultar a alguien o humillarlo con palabras, aun cuando nadie más estuviera presente. Así que no necesitamos estar o pensar que como nadie me está viendo, pues esto no cuenta, no. Aunque la persona no esté, aunque no haya nadie más presente y no haya un testigo, está prohibido insultar a una persona. Un esposo debe ser particularmente cuidadoso de no herir los sentimientos de su esposa.
Y esto, el comentario agrega, por la sensibilidad de la mujer, se establece este mandamiento. Te está prohibido recordar a una persona sus malas acciones del pasado o las malas acciones de su familia, porque esto habrá de incomodarlo. Y esto es muy importante porque esto es algo que muchas veces uno le pasa por la mente, decir, yo me acuerdo de lo que tú me hiciste o recuerdo lo que pasó en el año tal, me acuerdo específicamente el día, la hora, el momento. Pero la Torá, a través de esta halajá, nos está instruyendo que eso es incorrecto, porque en la medida en que recordamos y si nos ponemos en el lugar de la otra persona, si siempre nos van a estar recordando nuestros errores, definitivamente eso incomoda, definitivamente eso trae tristeza. Y más aún en este tiempo, cuando la persona, en este caso, si asumimos que es una persona creyente, que ha sido redimida. Si Elohim lo perdonó, si Elohim borró su pecado, si Elohim lo tiró al fondo de la mar y lo olvidó y no lo va a recordar, dice la Escritura, porque entonces nosotros vamos a recordarlo. Así que si utilizamos esa medida, debemos entonces entender por qué esto es tan importante, porque la dignidad de la persona está en juego y se avergüenza a esa persona. Lo que no hace Elohim, entonces no debe de hacerlo el hombre. Te está prohibido llamar a alguien con un apodo despectivo. Y eso es algo que quizá, no sé, pero en nuestros países se ve muchísimo. Y muchas veces pues pasa de broma y a veces llegan hasta adultos y le siguen diciendo de la misma manera. Pero vemos que en esto yo lo que veía y lo que comparto es que a veces son cosas que son pequeñas, pero no sabemos el impacto que eso tiene en la vida de otra persona. Quizás a través de los años ya se acostumbró a que lo llamaran de esa forma, pero en realidad le gustará que lo llamen de esa manera. Por lo tanto, está prohibido a usar apodos que sean despectivos. Está prohibido insultar a alguien aunque fuera por medio de una insinuación o de una seña. Así que el body language también que no se puede interpretar claramente, pero va cargado de un mensaje negativo, también eso está prohibido. Deberás también tener cuidado de no causar angustia a niños pequeños, a menos que fuera necesario corregirlos. Y esto es muy importante, amados. El no causar angustia a niños innecesariamente. Aquí es que cabe la palabra innecesariamente. Porque si se está corrigiendo al niño, obviamente le va a causar angustia. No hay manera de corregir sin causar angustia, pero hay una razón. Pero causar una angustia innecesaria, causar un dolor, una preocupación innecesaria a un niño no es correcto. Vamos a ver entonces algo con respecto al texto de Vallicra. Aquí tenemos el texto y la traducción en hebreo. La palabra que está marcada en el cuadro es tonu, es la palabra que se utiliza para oprimir, por lo tanto no oprimirás. La raíz de esa palabra es yaná, que significa oprimir, maltratar, tal vez suprimir. Ahí vemos entonces en esa interpretación que lo que se está refiriendo no es de una opresión necesariamente económica, sino entonces de una opresión emocional. ¿Qué es lo que significa oprimir? Oprimir es producir agobio o desasosiego grave a alguien. Y agobiar es causar sufrimiento. Muchas veces se causa sufrimientos que son innecesarios. El mejor antídoto para no causar sufrimientos o desasosiegos, para no traer tristeza, es el amor. Cuando amamos a la persona, no caemos en este error porque el amor nos va a llevar a proteger a la persona. Así que no sometemos a una tristeza innecesaria a alguien si lo amamos,
protegemos a las personas que amamos de las angustias, de las malas noticias, de aquello que no queremos por lo que se preocupe, por ponerlo así, ¿verdad? Guardamos aquello que no es necesario compartir. Muchas veces no lo compartimos para no traer una angustia innecesaria, para no traer ese agobio o desasiego sobre otra persona. Y esto, amados, es importante porque en la medida en que fortalecemos los lazos de este amor y de este trato con nuestros semejantes, se fortalecen la unidad entre las personas. No hay nada más que pueda unir a una persona que el cuidado, que el amor, que la lealtad. Cuando, como dijo Yeshua, no hay mayor amor a este que uno ponga la vida por sus amigos. Es alguien que está dispuesto a amarte de tal manera que antes de que tú te cojas el golpe, aunque antes de que tú recibas la mala noticia, antes de que tú tengas que pagar por algo, yo me meto por en medio y yo lo recibo. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso une a las parejas, une a la familia, une a las comunidades, porque nadie, todo el mundo se convierte en escudero de la otra persona, en guardar a la otra persona, en proteger a la otra persona. Y esta dinámica que se da hace que florezca el amor, hace que se haga fuerte el amor, hace que uno se une con la otra persona para no permitir que ningún daño venga sobre esa persona. Causar tristeza o angustia emocional. Causar un daño emocional es muy fácil hoy en día, gracias a la tecnología. Es es necesario considerar el impacto que esto puede tener. Antes, uno podía decir algo de alguien y ¿quién se podía enterar? Pues la familia, los más allegados, los del vecino, tal vez. Pero hoy en día es triste porque cualquiera fácilmente se puede sentar en una computadora, en un equipo electrónico y decir una o dos palabras, amados, y se destruye la vida de una persona y peor aún sin saberlo, la vida de la familia, de los allegados, de tantas personas que pueden estar involucradas y no se tiene esa consideración. Y esta para allá nos está hablando sobre eso, sobre esa consideración, sobre de ese cuidado que hay que tener cuando hablamos, cuando expresamos lo que decimos, el impacto que eso puede tener. Preocupar o inquietar. Las personas destruyen a otras hoy en día y no lo consideran. Tienen temor, no tienen temor de las consecuencias de las palabras que salen de la boca. Y es muy triste, amado, es muy triste y muy lamentable porque lo que estamos viviendo hoy, lo que vemos a través de nuestras noticias, lo que vemos en diferentes lugares, en este país, en diferentes, ya no hay respeto, no hay consideración, no hay un temor y, y se ofenden las personas tan fácilmente unas con otras. Unas piensan que están por encima de las autoridades y en este tiempo es cuando más tenemos que volver a este modelo que el Eterno dejó en la Torá, a este modelo de entender de este cuidado que tenemos los unos por los otros. Vamos a ver entonces en la ética de Yeshua. Pensaba y meditaba que estos mandamientos de la Parashá Behar fueron dados en el monte. Y esto me llevó al monte de los olivos, donde Yeshua también dio un discurso. En Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los que esperan, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Elohim. La palabra hebrea para paz es shalom, se deriva de una raíz que denota plenitud o integridad, un marco de referencia en toda la literatura judía, está ligado a la noción de shlemut, que es perfección.
En los textos rabínicos, shalom significa principalmente un valor, una categoría ética, denota la superación de conflictos, riñas y de tensiones sociales, la prevención de la enemistad y la guerra. Sin duda todavía se describe como una bendición, una manifestación de la gracia divina, pero en muchos dichos aparece en un contexto normativo. La búsqueda de la paz es la obligación del individuo y el objetivo de diversas regulaciones y sociales y estructuras. Uno piensa, ¿qué es entonces lo que debe construir? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo Yeshua afrontó esta dinámica de amarse los unos a los otros, respetarse a los unos a los otros? Y llegué a este versículo, bienaventurados los que procuran la paz. Hay que procurar la paz. ¿Qué nos dice esto? Eh, dice que son llamados hijos de Elohim porque comparten esa cualidad divina de ser pacificadores, porque Elohim es un Elohim de paz. Por lo tanto, sus hijos están llamados a buscar la paz, a hacer la paz. ¿Cómo busco entonces esta paz? ¿Qué nos dice la escritura de esto? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso nos dice el Salmo 34:14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Hashem. Así que la paz no es solamente algo que se siente o se experimenta. La paz es algo que hay que buscarla. El Salmo nos dice que se aparte del mal y hacer el bien. Se busca la paz y se sigue. O sea que la paz es algo que hay que buscar. El escritor de Hebreo nos dice también lo mismo, buscar la paz con todo. Por lo tanto, la paz no es algo que va a llegar así de porque sí. La paz es un estado que hay que crear, que hay que fomentar. No surge de forma espontánea. El individuo debe desearla. La paz exige armonía entre las partes, requiere esfuerzo y compromiso. No puede haber paz si no existe un trabajo activo para lograrla. Para que haya paz, lo que se llama en hebreo shalom bait, la paz del hogar, hay que trabajarla. No llega por sí sola. El esposo, la esposa, los hijos, es algo que se fomenta, es algo que se practica. Y para eso se establecen ciertas reglas en el hogar, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, lo que se pueden decir o cuándo se van a decir, porque se procura mantener un ambiente de paz. Pues esto exactamente es lo que tenemos que ver cómo lo llevamos a nuestro nivel individual, cómo fomentar la paz con nuestros semejantes, cómo fomentar la paz con nuestras familias, con el trabajo, en nuestra vida secular, cómo estar en paz con todos, como dice Hebreos, buscar la paz con todos, cómo estar en armonía con todos, cómo estar completos con todos, no en riña, sino cómo estar en paz con nuestros semejantes. Para eso entonces vamos a algunos escritos de la Brit Hadashah. Las cartas de Pablo, Rab Shaul, Filipenses 2:3 nos dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No existe ningún provecho en lastimar a una persona porque piensa diferente. Debemos enfocarnos en aquellas cosas que tenemos en común. Por lo tanto, a esto le llamé la unidad. El propósito une a las personas, tener metas en común. Cuando buscamos qué es lo que nos une y no lo que nos separa, podemos procurar la paz. Porque no todos estamos de acuerdo en todo. Usted no puede estar, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero eso no significa que no podamos estar en paz. ¿Me sigue? Entonces, hay un elemento principal que tenemos que cuidar y velar y es esa unidad. Esa unidad no puede quebrantarse porque simplemente no piensa como yo o hizo algo diferente a como yo lo haría. Tenemos que respetar esas diferencias. Tenemos que entender que no todo el mundo hace como usted hace o hace como usted quisiera que hiciera. Las personas, cada uno tiene sus maneras y sus estilos, pero hay algo que está en común. Hay una unidad, algo que los une, ya sea como familia,
como vigilá, como compañeros de trabajo, independientemente del círculo donde esté, siempre tiene que haber algo en común. Y eso que es en común une, y no por las diferencias, sino por la unidad. Así que lo primero que tenemos que buscar para mantener la paz es la unidad. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las palabras tienen un efecto y no pueden ser recogidas nuevamente. Como seres creados a imagen de Elohim, nuestras palabras van cargadas con un poder restaurador o destructivo. Por lo tanto, el segundo consejo que nos da la palabra es pensar antes de hablar. En la halajá que leímos anteriormente, muchas de estas cosas se evitan cuando se piensa antes de hablar, porque una vez se habla ya no hay vuelta atrás. Y también tener en cuenta, amados, que por la palabra el Eterno creó el mundo. Así que como creados a su imagen y a su semejanza, sus palabras también van cargadas de poder. Y eso no es muy difícil de comprobar. Si usted le dice a su hijo constantemente, tú no conoces, tú no sabes, y va a crecer creyendo que no puede, va a crecer con una falta de autoestima. Y eso no hay que ser un psicólogo para saberlo, porque eso lo vemos en nuestros hogares, lo vemos en nuestras familias, lo vemos por el testimonio de otras personas. Por eso procuramos hablarle palabras lindas a nuestros hijos, porque sabemos que esas palabras van cargadas de un poder. Igualmente, las que se dicen a nuestros hijos y las que decimos a otras personas también van cargadas con un poder de restaurar o de destruir. Por eso, pensar antes de hablar. Recordar que la palabra blanda siempre quita la ira. Y número 3, Romanos 12:10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. El respeto y la consideración. Eso es lo que nos trata en Romanos 12:10. El respeto y la consideración. ¿Qué es respeto? Respeto es aceptar la sumisión a una autoridad o unas normas legales. A veces se confunde con la familiaridad y la confianza y sin darnos cuenta se pasan líneas que protegen una convivencia sana en las relaciones. Ciertamente hay respeto, tiene que haber respeto y tiene que haber consideración. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que podemos tener aquí? Es el de los padres y los hijos. Todos somos padres y los que tienen hijos y los que no, como dice el pastor, pues no tendrán, no tienen a alguien muy cercano. Lo cierto es que en la familia sí se fomenta la unidad, se fomenta la confianza, se fomenta la familiaridad, porque somos familia. Pero un padre y una madre espera un respeto. ¿Por qué? Porque hay una figura de autoridad. Un hijo no le habla a un padre como le habla al amigo, porque reconoce que esa persona, su padre, es una figura de autoridad y que está sujeta a esa autoridad. Y esto es lo que significa respeto, reconocer a aquellos que están en autoridad por encima de nosotros y entender que le debemos entonces un respeto y consideración a todas las personas, pero en especial a aquellas que están en autoridad. ¿Y qué es consideración? Consideración es tener un concepto elevado de alguien y tratarlo de acuerdo con él. Tener un concepto elevado, primeramente, con la familia, en segundo, con los esposos e hijos y la familia de la fe. Tenemos que tener en cuenta, como dice la escritura, daos preferencia unos a otros. Y independientemente, amados, de lo que suceda afuera, de lo que esté pasando en el mundo, la familia, el hogar, nuestras personas que son cercanas, los que están con nosotros día a día, sean familias de sangre o no sean familias de sangre, hay una preferencia. Tenemos que estar conscientes y tristemente, amados, los que a veces están más cerca son los que más sufren de esto, porque como menciona, por la familiaridad, a veces decimos cosas que no queríamos decir, a veces tiramos bromas que no queríamos decir, pero lastimamos y herimos. Pero la palabra nos aconseja de que seamos afectuosos, de que tengamos respeto, que haya amor fraternal. De manera, amados, que
el poder hacer todas estas cosas, podemos entonces fomentar la paz, fomentar la unión, fomentar la hermandad y no permitir que las costumbres que están levantándose en el mundo hoy en día, como dice la escritura en Timoteo, que en los últimos días se levantarían personas irrespetuosas, malvadas. Está en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, lo puede ver, que esto ocurrirá en nuestros tiempos y lo vemos que está ocurriendo. Estamos viendo cosas que nosotros no pensamos haber visto, pero de igual manera ocurrirán cosas que no pensemos todavía que las íbamos a ver, pero ya uno está pensando, bueno, yo no pensaba ver esto, pero ya yo creo que lo veré. Eh, Así que tenemos que cuidarnos y lo que el Eterno quiere para nuestras vidas hoy, que podamos cerrar filas en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestra unidad, con nuestra congregación, con aquellos que están cercanos a nosotros, cerrar filas y conducirnos de una manera digna, de una manera que nos honre, de una manera que honre al Eterno, que podamos brillar y que el espíritu de esta parashá Behar se vea reflejado en la vida nuestra como familia, en la vida nuestra como pareja, en nuestra vida como padres, que podamos sentirnos en paz los unos con los otros. Por último, les quiero dejar con este versículo en Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor. El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es la fidelidad, es el compromiso. En la parashá de hoy nos habla acerca de lo que es Shemitah, cuando se deja libre la tierra, en llover se cancelan las deudas y los esclavos son libres. Nosotros no podemos hacer un año de Shemitah porque no estamos en la tierra, no es para la tierra excepto la tierra de Israel, tampoco un año de llover, pero sí Bejar nos deja un espíritu de unidad, de reconocer que somos iguales los unos a los otros, de reconocer que todos somos criaturas de Elohim y que hay un compromiso de los unos con los otros a vernos de la misma manera, haciendo justicia y haciendo leales los unos con los otros. Así que aunque no podemos dejar la tierra libre y no cosechar, sí se pueden dejar libre, libertar a las personas de las palabras hirientes, se puede libertar a las personas del mal carácter. Se puede observar el espíritu de esta parashá, que nos deja un gran legado, que es el respeto, la consideración, el amor y la compasión por nuestros semejantes. Shabbat Shalom, amados. Oramos. Bendito eres tú, eterno Padre Celestial. Gracias, Abba, por esta enseñanza de esta tarde. Te pido, oh Abba, que seas tú trayendo a nuestras vidas, Padre, las herramientas necesarias para ser las personas que tú deseas que seamos, para no dejarnos contaminar, Abba, con la corriente de este mundo, que podamos cada día ser más sensibles, que podamos ser empáticos, Padre, con nuestras familias, con nuestros semejantes, que nuestro corazón no se endurezca, Padre, antes que sea nuestro corazón hecho como un corazón de carne, que cuando Yeshua regrese pueda todavía encontrarnos, Padre, digno de poder ser llamado hijos tuyos, Abba. Por los méritos de Yeshua, yo te ruego, Abba, que sea esto sobre nuestras vidas y sobre cada una de las familias de nuestra Quejilá, por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.